Yo! Saludos cordiales, Astro Escuchas, un placer saludarles y de nuevo estamos con ustedes aquí en Noticias Paladines, el espacio donde nosotros les damos a conocer todo lo que está sucediendo en el mundo en materia de la ascensión planetaria y damos información acerca de noticias que son extraordinarias, noticias que debes de conocer y que queremos difundir para que te prepares, para que tengas criterio y para que manejes información que no vas a encontrar en ningún noticiero común. Hoy, como siempre, tengo conmigo a nuestro investigador privado, nuestro Sherlock Holmes, Sergio Alemán, que me acompaña en este programa siempre para dar sus impresiones, ya que él, al igual que yo, tiene toda esta buena intención de que podamos compartir la información que necesita la gente. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos. Bastante bien. Aquí un nuevo día, un nuevo tema. Bastante interesante el tema del día de hoy que se va a tratar acerca de la supervivencia en estos tiempos. Bueno, gracias, Sergio. Estamos entonces en conexión y en sintonía. Antes de comenzar, yo quisiera hacer una breve introducción, siempre la hacemos. Hemos hecho unas recomendaciones acerca de las frecuencias vibratorias, de cómo conectarnos con todo el proceso ascensional planetario. Habíamos hablado de que entres en contacto en el silencio a finales de año. Después hablamos de que fueses minimalista en lo que tiene que ver en las emociones. Es muy importante que eh, no seamos exagerados en las cosas que sentimos y que conectemos con lo positivo, con las emociones positivas, que son siempre sencillas y gratificantes. Todo lo que es complicado a nivel emocional es porque es estresante y viene de bajas vibraciones. Pero hoy quiero hablarte de algo muy particular que tiene que ver con los sentimientos de culpa. El sentimiento de culpa es una de las formas de conciencia que te baja la vibración. No importa qué cosas hayas hecho. Y escúchame bien, no importa lo que hayas hecho en tu pasado, qué tan malo haya sido lo que hayas experimentado y lo que hayas causado a cualquier ser vivo en cualquier situación. Todo eso lo puedes limpiar, lo puedes purificar, te puedes elevar en conciencia. Eso no quiere decir que no tengas que responder por tus actos. Es muy probable que hayan ciertas circunstancias que tengan sus consecuencias. Pero no obstante, vas a ver cambios asombrosos en tu situación de vida cuando te olvidas de ese pasado, cuando limpias esas memorias, cuando te sintonizas y te reprogramas hacia lo positivo, hacia causas de bien perfecto. Y aquí te voy a citar al Maestro Jesús cuando hizo la parábola del hijo pródigo y contaba aquella cosa de que el muchacho que dilapidó la fortuna, la herencia que le dejó su padre en vida y después que la gastó empezó a pasar necesidad. Se acordó de que su padre era rico, se acordó de todo lo que disfrutaba y decidió regresar. Y en ese momento el papá lo recibió, brazos abiertos, y además mandó a hacer una fiesta. Y allí también hay otra polémica del hijo mayor que siente celos y le reclama al papá de por qué hace una fiesta, de por qué manda a matar el cordero más grande y cosas que con él nunca había hecho. Y el padre le aclara y le dice que todo eso lo hizo porque el que estaba perdido regresó y eso es motivo de celebración. De igual manera, Jesús dice que esas cosas son motivo de celebración en los cielos. Cuando alguien está perdido,
Y por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista de la conciencia superior, ¿qué más puede querer la divinidad y todos los seres, todas las inteligencias perfectas que nos protegen y nos guían en cada reencarnación? ¿Qué más pueden querer que nosotros salgamos de nuestro pasado y reajustemos hacia nuevas vibraciones y nuevas experiencias positivas? Y eso mismo aparece en las conferencias de Buda. Hay un sutra que es el Sutra del Loto, y por eso yo pienso que Jesús de alguna manera estuvo en la India, y eso corrobora de que hay una misma conciencia, porque hay en el Sutra del Loto, considerado uno de los sutras de mayor importancia en el budismo, porque se dice que el que lo escucha, el que lo lee, está protegido por Buda y está encaminado hacia la iluminación. Y en ese sentido, Buda también ha hecho un cuento, y ese cuento es de un padre que ve que su casa se está quemando y que sus hijos están adentro, y que sus hijos que habían perdido la conciencia se habían concentrado tanto en sus juegos que no se daban cuenta que la casa se estaba quemando. Y el padre, en medio de la desesperación, se le ocurre un subterfugio de decirle a sus hijos que afuera de la casa habían unos juegos mejores que los que ellos estaban jugando. Y entonces es que los jóvenes se centran en el padre y salen de la casa y no terminan sucumbiendo ante la amenaza del fuego que destruyó ese hogar. Y de igual manera, Buda dice, la divinidad se vale de muchos caminos, de muchas formas y estrategias para sacarte de lo que estás viviendo, en lo que estás entretenido y que no te deja ver todo lo que está a tu alrededor, todas las herramientas con las que cuentas para ser feliz. Entonces, nuestro Padre es un Padre rico y es un Padre que nos puede dar cosas, es un Padre que nos puede salvar. Así que ténganlo en cuenta porque traje toda esta reflexión a colación porque vamos a ver una información que es dramática. Es una información que ha sido dada por videntes muy reconocidos, videntes que no se han pelado en muchas otras profecías. Y también vamos a ver conceptos y experiencias científicas que corroboran, que están corroborando que esto puede ocurrir. Entonces tenemos que verlo con mucho ojo crítico, pero también con la mentalidad de que algo bueno tiene que pasar y que aunque se nos esté quemando la casa, siempre hay una salida hacia algo mejor y lo que estamos viviendo es simplemente una lección para poder experimentar niveles superiores de conciencia. ¿Qué opinas, Sergio? Bueno, excelente, excelente. Y aparte, como vemos en esas dos historias, la idea es eso, es mostrar que puede haber un final feliz, por así decirlo. Es mostrar que puede existir ese cambio, pero ese cambio empieza por nosotros. Ese cambio, por ejemplo, como pasó el papá con los hijos en Buda, pasó por llevarnos a imaginar que habían otras cosas fuera de esa casa para poder salir y salvarse. En el caso de la parábola de Jesús, el cambio vino del mismo muchacho, en decir, si yo antes estaba bien, porque ahora estoy así? Déjame retornar a donde estaba bien. Y esa es la clave. La clave está en cada uno de nosotros, a nivel interno. Así es, así es. Entonces vamos a entrar de lleno en el tema, Sergio, que tenemos preparado para hoy. Yo traje a colación, no sé si tú lo habías visto ya, el tema de que volvieron a mover el reloj del apocalipsis, ¿no? Vamos a ver, a ver si se... Sí, ciertamente, esta semana empezaron a hablar acerca
del reloj del apocalipsis. Pareciera que es ese reloj pareciera que es algo así como que una especie de ingeniería social sobre las personas, porque incluso creo que fue el año pasado cuando le incluyeron, o sea, en principio había sido hecho para el tema de las guerras, de la parte atómica, y ahora le incluyeron el tema de el cambio climático y también le incluyeron las teorías de conspiración. Entonces, quizás Sobre todo fue lo de Ucrania, la guerra con Ucrania. es correcto, la guerra con Ucrania. Y entonces lo acercaron 10 minutos más. Entonces se dice que creo que son 19 minutos para el apocalipsis. Pero ya una vez llegamos, según estuve leyendo, a la 17, que fue durante la Guerra Fría, en tensiones muy fuertes que hubo en la Guerra Fría, cuando estábamos en ese periodo de el conflicto con Cuba, que se estuvo creo que a 17 minutos del apocalipsis. Sin embargo, obviamente, esto es un grupo de científicos que hacen esto. Esto es una asociación de científicos atómicos, que evalúan qué tan cerca estamos, por ejemplo, de usar una bomba nuclear, qué tan cerca estamos de que ocurra un accidente nuclear. Entonces ellos toman en cuenta esas cosas. Pero entonces, hablando de que la comunidad científica nos acerca al apocalipsis y que pasan estas cosas, lo vemos con tanta frescura, ¿verdad? Lo vemos como que sí, es algo así como farándula, que el reloj del apocalipsis se esté acercando a la extinción de la humanidad. O sea, son pocas las medidas. Ahorita que hoy tuvimos la reunión en Davos y hubo la CELAC y otras organizaciones internacionales que se congregaron para discutir la economía y medidas, y se habló del cambio climático y de la crisis económica. Y todavía hay cosas que no se tocan, hay cosas que no se hacen. La gente se sigue muriendo de hambre. Aunque por ahí vi que la ONU quiere implantar que todas las personas que tengan fortuna, creo que aporten el 5% de su fortuna, y que con eso vamos a parar el hambre a nivel mundial. Vamos a ver qué tan verdad es eso y qué significa también en términos de control de las masas, porque realmente creo que la cosa viene por lo que sería la renta mundial, la renta global, de que cada quien va a percibir un dinero sin trabajar, pero me imagino que eso va a tener un costo social también, un costo que no estamos midiendo. Pero esta gente, la élite, y cuando hablamos de la élite, nos estamos hablando de gente que está por encima de estas organizaciones económicas e internacionales, políticas, gente que está más allá de todo esto y que maneja estos hilos para que se tomen medidas a causa de ciertos problemas. O sea, ¿qué mejor una crisis que para poder tomar medidas? O sea, para reformular todo, para cambiar todo. O sea, ponemos la crisis, la gente se cansa de la crisis y se implantan las medidas, como el tema de la bioseguridad. Hay una crisis, hay una pandemia y se necesitan medidas. Entonces así cambiamos la seguridad y los sistemas ya establecidos. Entonces, bueno, llama la atención, quería hablar también de, eh, de que tenemos mucha gente comprando terrenos en ciertas partes de Estados Unidos y del mundo. También cuando yo hice la propaganda del programa, puse la reseña que aparece, que la pueden encontrar en internet en muchas partes, de que Nueva Zelanda es el país que más ricos está recibiendo para hacer búnker. Se está convirtiendo en la ciudad búnker del mundo. Porque parece que de acuerdo a ciertos estudios es el terreno más seguro para esto.
de acuerdo a muchas cosas que pudiesen venir, muchos efectos apocalípticos sobre el planeta. Pero también hay ciertas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, tenemos que ha salido artículos acerca de que muchos millonarios, magnates que manejan grandes fortunas, están comprando acres de tierra muy grandes en el centro de Estados Unidos. Y fíjate que estas personas, entre esas tenemos por aquí a Jeff Bezos, que lo hemos escuchado mucho, ¿a quién? Bueno, a John Malone, ¿verdad? Gente que es líder de Amazon, el líder de las telecomunicaciones. Y esta gente no es cualquier gente. Y está haciendo esto y se está metiendo en este paquetico. Pero entonces si vemos, voy a mostrar aquí este, este mapa es muy famoso. Este es el mapa de Gordon Michael Scallion. Este mapa fue canalizado por este hombre. Este era un ingeniero eléctrico que no tenía nada que ver con el mundo esotérico, nada que ver con cuestiones eh, espirituales y tampoco con extraterrestres. Esta era una persona común y corriente. Y entonces la historia de él cuenta que este señor de repente estaba hablando con un cliente y perdió la voz. Se fue para una clínica o un hospital y en el hospital, cuando estaba siendo atendido, ve una mujer, ve el destello, de, la luz de lo que parecía ser una mujer, que le empieza a hablar y le empieza a contar una cantidad de cosas. Entre esas cosas, le dice que van a haber grandes terremotos, eventos, desastres económicos. Esto comenzó en los 70, creo que fue como en 1976 que le pasa esto, pero ya en los 80 él recibe aún muchísima más información. Información que lo hace crear este mapa. Este es el mapa del apocalipsis de Gordon Scallion. Y resulta que ese mapa, si nos vamos también a Edgar Cayce, que es el profeta durmiente, este señor, a principios del siglo XX, era un hombre que no había tenido estudios superiores y se convirtió en un médico ambulante. A la historia de él es extraordinaria, se las recomiendo, la vean en internet, porque él descubre a través de hipnosis que él se queda dormido y entra en contacto con una serie de seres que le dan información. Y así hay una serie de casos, porque son miles, que de hecho se han hecho libros de los casos de Edgar Cayce, se ha agrupado y se han hecho teorías de eso. Entonces, en algunas categorías está la parte médica, la cantidad de casos que resolvió casos con cáncer, recomendaba remedios que no se conocían. De hecho, una de las primeras cosas que hizo fue, creo que un familiar le indicó al médico que le pusiera un clavo en un brazo por creo que una fractura, cuando eso ni siquiera, o sea, no se acostumbraba a colocar ese tipo de prótesis en aquella época. Y esa fue la primera vez Entonces, Edgar Cayce era un profeta que también de acontecimientos geológicos y nos habló de terremotos y cuestiones que estaban por venir. Él habla de cosas que corroboran este mapa, son realmente personas que nacieron en épocas diferentes. No creo que Gordon Michael Scallion estuviera pendiente de las teorías de Edgar Cayce, pero coinciden en mucho, en algunas cosas, y ya lo vamos a ver, porque entre las cosas más importantes que nos dice Edgar es que todo va a comenzar, todo el cataclismo a nivel mundial comienza en Estados Unidos con 3 terremotos que van a ocurrir en lo que sería la costa oeste de Estados Unidos, en California.
Es bien sabido por todos nosotros de la falla de San Andrés, de la Cascadia, y que esa zona además está muy cerca de Yellowstone y que es una zona muy candente para el planeta Tierra. Y él dice, o sea, Edgar Cayce, que no tenía ninguna preparación, no era un hombre que sabía de geología, de ingeniería, ni nada por el estilo. Nos habló de que esa zona era sumamente álgida. También habló de grandes volcanes que en Europa iban a estallar, sobre todo habló del volcán Etna en Italia, y dijo que cuando se diera la gran catástrofe del Etna, iba a comenzar una serie de erupciones que iban a causar grandes cataclismos en toda Europa. Entonces, esas son las cosas que dijo Edgar Cayce y otras más acerca de inundaciones. De hecho, habló también del surgimiento de nuevos territorios y habló de que la Atlántida iba a resurgir. Entonces, vamos a ver con más detalle este mapa, Sergio, de Gordon Escalión. Y vamos a ver qué nos está diciendo, porque entre tantas cosas sería bueno tener claro, en caso de supervivencia, cuáles son esas zonas que podrían ser importantes para refugiarse o para estar allí. De todas maneras, estos son mapas que no sabemos si este mapa es realmente después de una gran inundación, porque estamos hablando de un gran diluvio que va a haber en la Tierra. La causa del diluvio no sabemos si se debe al cambio de eje del planeta, que haría que se desplazaran las placas tectónicas y por supuesto que los mares se desalojaran de algunas zonas y invadieran otras. También pudiese ocurrir una inmensa llamarada solar, lo que hemos hablado de la micronova, que alteraría el planeta, alteraría el núcleo del planeta y crearía la activación de grandes volcanes que a su vez crearían terremotos de magnitud más allá de lo que hemos conocido, que si el nivel 8, nivel 9, nivel 10, estamos hablando de terremotos nivel 20, unas cosas que serían descomunales para el planeta. También podría ser que explotara Yellowstone o algunos de los volcanes de Hawái, de esa zona del Pacífico. Hay volcanes hasta internos, submarinos, que son inmensos. Y se dice que si alguno de ellos explotara, se podría crear un gran tsunami que podría cambiar también la geología del planeta. No hace mucho teníamos, por ejemplo, el problema con la isla de La Palma, estas islas de Tenerife, que el volcán no hizo ignición y no parecía que se iba a apagar jamás. Y de hecho todavía está activo. Y de hecho todavía se teme que otros volcanes, como el Teide en las Islas Canarias, también pueda hacer ignición, porque estamos hablando de que todo el cinturón de fuego del Pacífico está activo. Y si está activo toda la cadena de volcanes alrededor del Pacífico, pues pudiese ocurrir que estos volcanes tengan grandes y aparatosas explosiones. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el mapa de Estados Unidos, que quedaría prácticamente la zona central de Estados Unidos. Si ustedes lo ven bien, déjame ver si puedo señalar aquí con un color. A ver, con un color. ¿Será que puedo? Ajá. Toda esta zona del oeste del Pacífico, que es justamente donde está California, Arizona, Nevada. Pero también tenemos toda esta área, ¿verdad? Que pareciese que se convertiría el Mississippi en un gran río, un gran lago, ¿verdad? Y esto pasaría a ser una isla.
Pero cuando comparamos, y quise hacer la comparación con el mapa que dan de los terrenos que se están comprando en Estados Unidos, coincide totalmente los territorios que supuestamente van a sobrevivir con los que se están comprando. Y se ve también que están instalando estos aparatitos que son especies de, bueno, creo que ya no puedo subrayar, vamos a ver. Estos aparatitos, ay Dios, me fui, bueno, que son especies de silos que, de energía eólica para la alimentación de ciertas burbujas que son también blindadas y que tienen toda un performance de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención eso, quise hacer la comparación, por eso mencionaba la compra de estos terrenos y bueno, no pude evitar irme inmediatamente para Venezuela. Y veo con mucha claridad que el mapa de Venezuela, en este mapa, todo el centro de Venezuela pues es inundado, justamente con Colombia, y se ve claramente que la cordillera de los Andes es un buen lugar, tal vez por su altura, por supuesto, y lo que sería el sur de Venezuela, donde está el Amazonas, el estado Bolívar. De igual manera, vemos que lo que es la Guyana y todos estos territorios de la costa, todo lo que es la costa prácticamente de Venezuela desaparece. Entonces, esa es una información bien interesante en caso de refugios, porque estaríamos hablando de, de buscar ciertas zonas hacia el sur de Venezuela. Hay que tener en cuenta que Venezuela es un país con una hidrología muy fuerte y es posible que el río Orinoco, el río Amazonas, fíjense, toda esta área del delta Macuro, pues se inunde, sea exacerbada por las aguas. Y aunque aparezca en este mapa que este es territorio que queda en la superficie, no sabemos si en este territorio también van a haber grandes lagos o ríos que se desborden. Entonces tampoco se puede buscar sitios que sean cercanos a ríos que sean muy caudalosos y que puedan exacerbarse durante un desastre. Esa es una información que también considero que es importante. También, bueno, les decía que estos mapas, independientemente de que pues muestran zonas que pueden sobrevivir a grandes tsunamis, no quiere decir que en el momento del tsunami estas zonas no sean tapadas o no sean tapiadas por las aguas. Tal vez este mapa es lo que quede después de que bajen a nivel las aguas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta el tipo de desastre que se puede ocasionar, porque estamos hablando de varias cosas. Entonces también hablamos de, por ejemplo, de volcanes que pueden hacer erupción. No, las personas que vivan cerca de volcanes tienen que alejarse de allí. También hablamos de que pueden haber deslaves, o sea que si vivimos cerca de quebradas, de ríos, esos ríos pueden causar grandes deslaves y pueden haber derrumbes cerca de las montañas, ya, porque también las montañas pueden ser exacerbadas, como lo que está pasando en los Himalayas, que toda la cordillera de los Himalayas se está cayendo a pedazos en las orillas. ¿Por qué? Porque las lluvias monzónicas son tan fuertes que están causando que los grandes deslaves por la cantidad de agua que está saturando la tierra y hace que se desmorone. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Según lo que dicen algunos expertos, de todas maneras voy a seguir pasándole el mapa para que puedan ver lo que pudiese pasar. Vemos que prácticamente se va a formar un río
O sea, un río enorme, fíjense que comienza aquí en Venezuela, Colombia, y el territorio de Sudamérica queda prácticamente separado. Y hay una zona, vamos a ver si la puedo señalar aquí. Hay una zona que surge del fondo del mar. Y todo lo que sería Chile, lo que sería Valparaíso, la costa, todo eso, pasaría a ser terreno continental, pasaría a ser como un gran territorio que va a surgir desde las profundidades del mar, o sea que se va a elevar. Y vemos que tal vez un pedacito de Argentina es lo que va a quedar, ¿ok? Aquí abajo también hay un terreno, lo que pasa es que no se ve, no se ve, pero hay un gran terreno también que surge. Y la Antártida, por supuesto, se dice que se va a mover hacia, este, hacia un terreno más tropical y va a ser una tierra fértil, no como ahora que es puro hielo. Eso también lo dice Edgar Cayce. Y aquí tenemos que para lo que más va a sufrir en este mapa es Europa. Europa es lo que más va a sufrir. Y van a surgir dos pedazos que son parte supuestamente de la Atlántida, uno que está muy pegado hacia España, hacia las Islas Canarias, pero va a haber otro más pegado hacia Florida, en la costa este de los Estados Unidos. Van a quedar pedacitos de Rusia, pedacitos de China. Creo, vamos a ver si sigo por acá, que una de las cosas que va a quedar completa es la India. Prácticamente lo que desaparece son las costas de la India. Se abre un poco más, se crean grandes lagos, ¿verdad? Según se ve aquí. Desaparece Japón, desaparecen todas las islas del Pacífico, también todas las islas de Centroamérica. A Centroamérica ya lo vamos a ver, no lo pasé antes, aquí está en el mapa general, ya va, perdón. Aquí se ve con claridad que cuando presiono el botón para el lapicito se me va. Aquí está cómo desaparecen Puerto Rico, Cuba, todas las islas del Caribe. Y queda algo de México, queda algo de Arizona, de Texas, en la parte sur de Estados Unidos, pero prácticamente desaparece todo Centroamérica. Y en cuanto a África, vemos que el Cairo sufre muchísimo, desaparece parte del territorio, se crea como una especie de mar Mediterráneo interno. Y aquí está lo que yo les decía, estas islas que van a aparecer, esta y esta, que según Gordon Escalión son parte de la Atlántida. También vemos que crece enormemente Groenlandia, o sea, se convierte en un territorio bastante grande. Y bueno, sufre muchísimo Noruega, Holanda y por supuesto Reino Unido. Entonces, regresamos por aquí. Vamos a ver aquí el mapa de Venezuela, que es lo que me interesa. Y justamente en caso de supervivencia, ¿qué deberíamos de buscar? Deberíamos de buscar, sí, terrenos altos, terrenos alejados de ríos, de fuentes de peligro, como serían los volcanes. Buscar terreno que sea, si son montañas que sean rocosas, y cuidado con eso también, porque hay terrenos geológicos que son una combinación, entonces a veces las rocas caen y también son un peligro, pero que sean terrenos bastante sólidos y bastante altos. Otra cosa es que si vamos a sufrir una super llamarada solar,
por la activación del Sol, lo que es la micronova, lo que llaman los científicos la micronova. Tenemos que tener en cuenta que esa micronova es parte de también una experiencia de radiación solar, de rayos cósmicos que nunca hemos vivido. Bueno, creo que esta versión, voy a salir de aquí un momento para conversar con ustedes y con Sergio de nuevo. Entonces vamos a estar en medio de una micronova y esa micronova va a causar mucho daño a nivel de radiación. El campo magnético de la Tierra puede desaparecer por breves instantes en un cambio de polaridad de la Tierra, lo que llaman el cambio de, de magnetismo terrestre, y podemos sufrir grandes radiaciones, y eso va a ser por algunas semanas, mientras se estabiliza el planeta. Entonces habría que estar dentro de cuevas. De hecho, hay varias partes, hay ciudades perdidas que se han encontrado y se han encontrado ciudades intraterrenas que no se sabe por qué se construyeron. Y fueron fuente de abastecimiento, búnkers, que con cierta tecnología, que todavía no se sabe cómo se pudo haber construido dentro de rocas. Y esta gente se protegió tal vez de algún evento geológico importante, de algún evento tal vez de la estratosfera, pues, algo que también puede venir. Lo otro que se habla mucho es del planeta X, del Columbus o de el planeta de los Anunnaki, que viene hacia nosotros y que altera el sistema solar. Otra cosa que hablaba Edgar Cayce es que se va a activar otro sol, que vamos a ver dos soles al mismo tiempo. Entonces hay científicos que he visto que han estado hablando de la activación de la atmósfera de Júpiter, que se teme que se pueda convertir en otro sol. De hecho, se cree que Júpiter y nuestro Sol jugaron un papel muy importante cuando se conformó el sistema solar y que los dos compitieron por ser estrellas y quien gana realmente es nuestro Sol, para no aburrirlos mucho con jerga astronómica. Pero más o menos eso fue lo que pasó. Y ese es Júpiter, hay gente que dice que puede ser un sol dormido, como también hay gente que dice que realmente todos los sistemas son binarios y que nuestra estrella tiene otra pareja que no hemos visto porque está mucho más allá, mucho más lejana y además está alineada de tal forma con ciertos campos magnéticos del sistema solar que no la vemos. Eso también se dice. Entonces, bueno, independientemente de esas profecías, tenemos que tener en cuenta el efecto solar, que también si hay una explosión de un volcán, llámese Yellowstone, pudiese haber una nube de ceniza donde se contaminarían, por supuesto, toda la vida en el planeta. Es muy difícil que algo sobreviva y lo único que puede sobrevivir es lo que esté almacenado debajo tierra, bajo cierta climatización y bajo cierto tratamiento. Entonces, ya sabemos que en Nueva Zelanda hay todo un almacén gigantesco de semillas donde están todas las plantas del planeta y me imagino que está contemplado la supervivencia de una cierta cantidad de seres, ¿no? Ahora, no sé qué opinas de todo esto, Sergio, te voy a dar la palabra mientras busco una información que también quiero mostrarles. Bueno, en cuanto a los mapas, me parece extraordinaria, es una información que hay que tener en cuenta y tomar en cuenta, puesto que, como anteriormente se ha comentado, vamos hacia unos procesos naturales que se van a manifestar tanto en lo que es el clima eh, como todo lo que tiene que ver con la geología terrestre, todo lo que tiene que ver con el movimiento de las aguas, sobre todo tomando en cuenta que este es un planeta que tiene casi o más del 70% es agua, y eso es algo que hay que tomar mucho en cuenta, donde
La luna también juega un papel importante eh, sobre, sobre todo lo que tiene que ver con las aguas de la Tierra. Y por supuesto, lo que usted muy bien estaba comentando, se habla de un sistema, que el sistema solar es binario y quizás o sea Júpiter que se convierta nuevamente en un sol, o puede ser que una gran estrella pudiera venir, o quizás sea lo que muchas personas que han investigado, que han hecho, digámoslo así, investigaciones paralelas, hablan de lo que es el planeta X o Hercólogos, pues, que es un tema que se ha tratado, por un lado, con mucho señalamiento, es decir, con muchas capas quizás de sensacionalismo y de miedo, pero por otro lado, sí han habido científicos independientes, sobre todo, que verdaderamente han estudiado este fenómeno y hablan de la cercanía de este fenómeno hacia nuestro sistema solar. Y otros, digamos, personas científicas de otras áreas antropológicas, paleontológicas, que también incluso han conversado y han indicado ciertas hipótesis acerca de el paso de lo que fue Hercólogos por cerca del sistema solar. Y probablemente pudiéramos verlo nuevamente. Bueno, evidentemente que Hercólogos está muy de moda. Este planeta, el planeta X, hay cantidad de científicos que dicen que sí existe, que sí se han visto. De hecho, hay astrónomos dicen que tienen informes que se han presentado, pero no se quiere hablar de eso. Tal vez sea algo hasta elemental, que no se hable de eso. Recordemos, veamos las películas. Por ejemplo, No mires arriba, ¿no? O veamos, hay una que se llama creo que es Groenlandia, que también habla de que se esconden en unos búnker que crean en Groenlandia, ¿no? Una película que fue vetada, porque ahí se muestra cómo el sistema de seguridad de Estados Unidos va escogiendo personas y va descartando otras. Dependiendo de tu importancia, te mandan un mensaje por el celular. El protagonista es, por ejemplo, un arquitecto muy famoso y a él le dan el salvoconducto para que vaya a un búnker con su familia. Y entonces ahí se ven una serie de cosas, como por ejemplo que se le presenta un problema que el hijo tiene diabetes. El hijo pequeño tiene diabetes y cómo entonces lo rechazan y no lo quieren dejar entrar. Y él tiene que valerse de otras cosas, que no le voy a contar la película, pero es bien interesante si la consiguen porque prácticamente la retiraron, eso fue durante la pandemia. Y en No miras arriba, pues era algo así como lo que está pasando ahorita con Shakira. O sea, me recuerdo que los astrónomos fueron a presentar el descubrimiento del asteroide que iba a chocar contra la Tierra y la emisora de televisión donde se iba a hacer eso, todo el mundo estaba pendiente, era de que una muchacha muy importante de este mundo artístico había terminado con su pareja. Y si iban a volver o no iban a volver, y volvieron en cámara, y aquel show, ¿no? Ese reality show que todo el mundo le gusta. Y entonces la gente se olvidaba de que el planeta estaba en riesgo, hasta que ya fue muy tarde, ¿no? Y ahí se ve también cómo los famosos se van, o sea, cómo especulan hasta el final sin importar que la Tierra desaparezca y buscan un planeta que supuestamente sea proclive la vida, a la vida. Entonces, más allá de la ciencia ficción, hay muchas cosas que llaman la atención. O sea, llama la atención un Elon Musk creando ciudades satélite alrededor de la Tierra, hoteles satélite alrededor de la Tierra, hablando de que Marte se puede volver a tener vida en Marte, que la Tierra va a pasar a ser una especie de museo en un futuro.
O sea, tenemos gente muy parecida a los personajes de esa película, hablando en unos términos que modestamente uno dice, esta es nuestra casa, este es nuestro hogar, y tenemos suficiente tecnología para tantas cosas, porque no podemos usar esa tecnología para salvarnos, para ayudarnos y para superar las crisis? O sea, ¿por qué tiene que haber tanta gente muriéndose de hambre? Tienen que haber tantas emigraciones. Estas emigraciones que se están dando ahora, si ustedes buscan información, se están dando cantidad de migraciones por cuestiones climáticas. Lo que está pasando en África es gravísimo. No hay agua y la gente se está moviendo hacia Europa y entonces vemos los países cerrando sus fronteras, cerrando las posibilidades de supervivencia de todas estas personas y lanzándolas también a otro submundo que es el mundo de la trata de personas, que parece mentira que en pleno siglo XXI hayan organizaciones mafiosas que trafiquen con órganos, que trafiquen con niños y que aprovechen, por lo menos lo que pasó en Haití, que se vio claramente que eh, eh, ¿cómo que se llama? Esta organización de, no sé si tú te acuerdas, Sergio, la de Bill La Clinton, Fundación Clinton, la, la Cli- Fundación Clinton. la Fundación Clinton, se le denunció porque estaban llevándose niños que tenían sus padres. Y eso pasó por debajo de la puerta. O la cantidad de vacunas que se le han puesto en África a las mujeres y han padecido infertilidad y otras cosas, experimentando. Lo que pasó con el chikungunya y los benditos zancudos transgénicos de Bill Gates. O sea, cómo se desarrollaron esas enfermedades por esos experimentos. Entonces vemos a la gente jugando con la vida y con la muerte. Hay un pseudocientífico que es astrónomo, que él está dando mucha información, que es Ben Davidson. Eh, yo he hecho algunas publicaciones en mi Instagram sobre él y él muestra otros mapas. Estaba buscándolo, pero se me perdió de vista. Otros mapas que prácticamente son mucho más álgidos. A nivel científico, él habla de unas simulaciones que se han hecho y realmente son pedacitos que creo que queda un pedacito en América del Sur, hacia allá, hacia donde está Colombia. Y quedan pedacitos de la Tierra, porque él dice que toda la simulación más favorable, todo el planeta, si hay un cambio de eje del planeta, un cambio de polos, eso es dramático. Entonces, haciendo simulaciones y viendo varias variables, él dice que prácticamente todo se inunda, pero que no, esos mapas, a él también los muestra, los mapas de las profecías. Y él dice que también puede ser probable que haya muchas variables que no se puedan considerar dentro de una simulación y que esos terrenos que van a subir, que se ven de la Atlántida y parte de la Antártida y de Groenlandia, que se van a engrosar, eso también puede ser derivado de elevaciones tectónicas, elevaciones de los mismos terremotos. ¿Cómo predecir cómo va a chocar una placa tectónica con otra en medio de un desastre global? Eso lo puedes hacer en micro, en un área controlada, pero cuando hay muchas variables que están afectando, es difícil decir cómo va a quedar todo. Y entonces él dice, es probable que todo se inunde. Entonces, si todo se inunda, tienes que estar en un lugar alto y tienes que estar dentro de una cueva. Y para que también cuando eso baje, la radiación no te afecte por unos días. ¿Ok? Entonces son varias condiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como yo les digo, hay otra mujer que se llama Nina, ella se hace llamar Nina, creo que es Iluminarias, Nina Iluminarias. Ella presenta otro mapa. Esa es una mujer que yo le voy a poner el enlace abajo de este video. Ella es una contactada. Ella vive en Argentina. Y ella nos habla de que ella ha sido contactada por extraterrestres
y habla de más o menos de que estas cosas también van a quedar así. Esto que coincide, por ejemplo, en que Suramérica Centroamérica va a desaparecer, que parte de Europa va a desaparecer, que el centro de África va a desaparecer, que el Pacífico va a sufrir muchísimo. Pero ella muestra un mapa de zonas de rescate. Y en las zonas de rescate, ella habla de que van a haber naves espaciales que van a venir con unos rayos tensores, lo que ellas llaman rayos de luz, que son capaces, tipo en Enterprise. Lo que pasa en Enterprise, que se descomponen los átomos y se teletransporta a las personas. Entonces, que esa tecnología la tienen los extraterrestres y ella dice que ella muestra en los mapas colores, ¿no? Y entonces, cuando tú le preguntas qué significan esos colores, ella habla de que vamos a ser rescatados de acuerdo a nuestro ADN. Y ella dice que dependiendo de dónde nacemos, nuestro ADN obedece a cierta línea de extraterrestre. Y entonces, como nos van a reubicar en ciertos planetas mientras se restablece la Tierra, los que sobrevivan, que para eso tú tienes que haber desarrollado una frecuencia, haber abierto el chakra del corazón y estar vibrando con energías de amor y de compasión. Hay gente que cree que para esto se necesita ser muy santo, no, se necesita que seas bueno, que tengas buenos sentimientos. Y la mayoría de las personas son así. O sea, realmente la mayor parte de las personas pueden ser rescatadas. ¿Por qué no? Y yo creo también eso. ¿Por qué no puede ser rescatado? Si no se necesita que seas un santo iluminado ni que andes abriendo las aguas del mar muerto. Lo que se requiere es que tengas un nivel de conciencia como para no hacerle daño a los demás, para querer el bien, y todos lo queremos, todo el mundo lo quiere. Lo que pasa es que estamos en un sistema pervertido, el sistema social, económico, de trabajo, laboral, educacional, qué sé yo, político, está corrompido. O sea, ¿qué político bueno puede entrar en ese sistema y no corromperse? ¿Quién puede entrar a hacer algo bueno y no corromperse? Si esos son redes de mafia que hay sobre la tierra. Y ella dice que la única manera que sí va a haber un sanamiento del planeta que está contaminado a nivel, no tanto como nosotros lo planteamos, que es a nivel eh, de contaminación de basura, de CO2, de calor, que hemos afectado al planeta por las temperaturas, haciendo que se derritan los polos, sino es energéticamente, espiritualmente el planeta está cargado. El planeta también está evolucionando y está generando una capa, la noósfera, ¿no? Esa es una teoría también, que es una capa de desarrollo mental, que es la activación de su capacidad de comunicarse con todos los seres vivos. Es como lo que pasa en Avatar. O sea, cuando la gente se une al planeta y te puedes comunicar con el planeta, como una madre, lo que dicen los chamanes americanos, de que estamos hablando de la Pachamama, de la madre tierra. Entonces, eso es parte de la teoría de la unicidad, de que todos vamos a ser una solamente. La conciencia colmena es lo que se va a activar en nosotros. Ahorita nosotros todos nos creemos individualizados, separados, que yo no tengo que ver con lo que te pasa a ti y no percibo lo que te pasa a ti de la manera y de la magnitud que debería a través de mis poderes divinos. Si eso fuese así, no fuese capaz de hacerte daño ni decirte cosas que te molestaran, porque te puedo percibir a nivel de empatía energética. Entonces, bueno, todas esas cosas de esta señora más o menos la plantea y dice que va a haber pues puntos de luz. En Venezuela el punto de luz está en el Amazonas, abajo, ¿ok? Y entonces ella hace un comentario con eso y ella agarra y dice, bueno, ¿qué hay allá abajo? O sea, ¿qué es lo que vale la pena rescatar? ¿Por qué es allá abajo donde están los indígenas, donde están los aborígenes?
O sea, ¿qué clase de cultura a lo mejor hay allí, hasta escondida? Entonces, eso es otra cosa. Apartarse de las grandes ciudades es otra recomendación de supervivencia, porque en medio del caos la gente se va a volver loca. Y lo que va a ser también un factor de riesgo van a ser los abusos del mismo ciudadano, que no va a haber ningún sistema de prevención, ni de policía, ni de seguridad que valga. O sea, el riesgo que va a haber con los saqueos, la histeria masiva en caso de un evento como este. Entonces, bueno, yo sé que Sergio tiene mucha información de prevención que ha encontrado y vamos a cerrar este programa con esas recomendaciones, que no son malas saberlas. O sea, ¿qué hacer en estos casos de supervivencia, Sergio? Bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que eh, ¿dónde nos ubicamos? Pues, ¿dónde nos encontramos? Como todos sabemos, Venezuela es un país sobre todo muy rico en materia hidrográfica y al momento de existir una eventualidad natural donde el agua esté involucrada, este, prácticamente todo el país sería una zona de riesgo. Sin embargo, eh, sectores como la cordillera, el final de la cordillera de los Andes, que estaríamos hablando de los estados Trujillo, Táchira y Mérida, serían zonas importantes y seguras en caso, por ejemplo, como lo estamos comentando, en riesgos que tengan que ver con el agua. En cuanto a lo que tiene que ver con riesgos que tengan que ver con la tierra, es decir, todo lo que tiene que ver con terremotos, deslizamientos, las zonas de mayor seguridad, evidentemente sería todo lo que conocemos como el macizo guayanés, porque es una tierra milenaria, geológicamente hablando, de las más seguras del planeta Tierra. Y todo lo que tendría que ver con la cordillera central, es decir, los estados Aragua, Cojedes, Carabobo, la cordillera oriental, Sucre y parte de los estados Anzoátegui y Monaga, son muy vulnerables, al igual que lo que tiene que ver con Distrito Capital y Estado Miranda, por dar unos pequeños ejemplos. Sin embargo, lo más importante, más allá de saber que es importante, pues saber las zonas de riesgo y las zonas más seguras, hay algo que es muy importante como recomendación, que es el enemigo que tiene la supervivencia moderna hoy en día. El primer enemigo que tiene la supervivencia moderna es precisamente la ignorancia. Entendida esta como la falta de conocimiento que se constituye como una especie de obstáculo a la hora de poder tomar decisiones para ir hacia un lugar más seguro o quedarse en el sitio o saber qué puedo hacer en determinada ocasión, dependiendo del tipo de riesgo al cual nos estemos involucrados. En segundo lugar, viene siendo el miedo. El miedo es un objetivo paralizante. Esta sociedad de hoy en día ha sido inoculada a través del miedo de muchísimas formas. Hoy en día todo lo que es las redes sociales, todo lo que tiene que ver con películas, música, la cultura, está enmarcada en una línea de inocular miedo, paralizar al ser humano. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de este tipo de cosas. Y por otro lado, o para ello, mejor dicho, tenemos ciertos puntos de recomendaciones que sería bueno tenerlas en cuenta a la hora de alguna de estas situaciones, bien sea por riesgo de aguas, riesgo de tierras, riesgo de aire, aunque Venezuela no es un país que pudiéramos decir que pueda vivir huracanes y ese tipo de cosas. Sin embargo,
nosotros podemos vivir tormentas eléctricas por el tema de las lluvias y tenemos que tomarlo en cuenta por aquello de la forma con que los vientos estén actuando en caso de una tormenta eléctrica, por ejemplo. Lo primero que tenemos que tener es un equipo de evacuación básica. Un equipo de evacuación básica que tiene que ser un botiquín de primeros auxilios, alimentos no perecederos o enlatados, que es lo que comúnmente se toma en cuenta, medicación de emergencia, que no necesariamente tiene que ver con un botiquín de primeros auxilios, un grupo de linternas, un equipo de comunicación, si es posible, y los documentos de importancia. La manera como nosotros nos podemos identificar a la hora de alguna situación. De la misma manera, podemos tener un equipo básico cuando se trate de temas climáticos, es decir, si estamos frente a una tormenta solar, si estamos frente a situaciones que puedan emitirse a través de radiación, ese tipo de situaciones, nosotros deberíamos de tener un kit de mantas para proteger nuestra piel, un kit de fuego, es decir, velas, mechero, fósforo, que van a ser muy importantes porque quizás debemos estar en cuevas o estar en sitios donde nos vamos a resguardar del sol, un cargador de pilas móviles en dado caso, guantes de trabajo, así como los guantes con que trabajan las personas de construcción, esos guantes que son industriales, esos son unos guantes importantes a la hora de, y guantes para el frío, en dado caso de estas variaciones climáticas. Camisas o franelas, mangas cortas y mangas largas, eso también es importante para que lo tengan allí, sudaderas, gorras, y por supuesto barras energéticas de chocolate o multiuso, de esas así tipo dietéticas. Sería muy bueno para siempre cargar encima, en dado caso de que no puedas evidentemente cargar con enlatado y ese tipo de cosas. Si te manejas con un grupo de personas, es importante tratar de que lo que es el alimento, tratar de equilibrarlo entre las personas con las cuales te encuentras. Si es un grupo familiar de personas, adultos mayores, niños, jóvenes y adultos contemporáneos, igualmente el poder equilibrar la carga alimentaria y la carga de este tipo de elementos para que todos de alguna manera puedan sobrevivir lo más posible o para a la hora de que se tengan que trasladar, tengan que caminar, tengan que migrar, tengan que trasladarse, poderlo hacerlo con cierta seguridad de que van a poder estar alimentados. También es muy importante tener un mapa visual de supervivencia. ¿Por qué se le llama un mapa visual? Porque es el qué puedo hacer a la hora de una contingencia, el cómo me puedo comunicar con otra persona, otro amigo, alguien que esté en otra zona, que no sea la misma zona donde yo me encuentro y poder trasladarme hasta él o que esa otra persona pueda trasladarse hasta donde yo estoy. Y el mapa visual también nos ayuda para poder enfocarnos hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, hacia dónde está el este y el oeste. Y no necesariamente, en dado caso que no tengamos una brújula, y no necesariamente esos elementos también lo pueden conseguir en internet, en cómo podemos nosotros aprender a visualizar el norte, el sur, el este y el oeste. Y eso es bueno tenerlo en claro a la hora de que no tengo una brújula, hacia dónde me dirijo, si camino de noche, cómo caminar, hacia dónde trasladarme, que esas son cosas que no tienen mucho esfuerzo, porque es más que todo aprendizaje, es la utilización de nuestra inteligencia para nuestra supervivencia. Y lo otro tiene que ver con mantener la calma en tiempos compulsivos. Si estamos con nuestra familia, tenemos que tomar en claro de que podemos tener personas a nuestro lado que puedan estar nerviosos, evidentemente que puedan tener miedo, que se puedan paralizar frente a las situaciones que podamos ver. Y es bueno que el que lleve la batuta o las personas que lleven la batuta
tengan la posibilidad de, con herramientas de resiliencia, comprensión, entendimiento, de buena comunicación, puedan ayudar a estas otras que por una u otra razón se encuentren paralizadas a poderse movilizar, a tener confianza, a ir hacia donde, en dado caso, un grupo familiar quiera trasladarse. Y eso es parte también de ayudarnos. Y es parte de lo que pudiéramos también. Bueno, seguimos. Bueno, como le está indicando, una práctica para ganar tiempo en caso de un desastre natural es eso también, tener tu música favorita para poderte relajar en ciertos momentos, porque a la hora de algún desastre natural, tenemos también que entender que por muy preparados que nos encontremos, vamos a estar frente a situaciones que va a ser quizás primera vez que veamos, primera vez que nos encontramos con eso, situaciones primera vez que vemos, primera vez que vamos a vivir, y tener eso presente de nuestra propia vulnerabilidad, desde lo psicológico, desde lo mental, desde lo físico, y tener herramientas que nos puedan ayudar a calmarnos a nosotros mismos. Imagínense que ustedes van a ser las personas que van a guiar a otras, y ustedes también necesitan tener, como quien dice, esa pequeña pastillita de espiritualidad, esa pequeña pastillita de calma, y cómo no lo pueden hacer teniendo, por ejemplo, tu MP3 con la música favorita que tengas. Mantener la calma, ejercer la paciencia, e inclusive tener prácticas de relajación espiritual con tus propias, con esas personas que vayas caminando, que estés, eso va a ser muy importante. El tema de la supervivencia no va a ser cuánto alimento tengamos o, o qué tan preparados, tanto en lo físico como en herramientas, tengamos a la hora de un desastre natural, sino en nuestra propia capacidad, nuestra inteligencia, incluso, insisto en esto, nuestra propia espiritualidad, nuestra propia intuición en poder manejarnos. No se trata de que vamos a estar salvos porque Dios nos va a ayudar o nos va a salvar, sino de ser en verdad la práctica de Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, mantener nuestra vibración muy alta, pero saber que hay herramientas psicológicas, herramientas de inteligencia emocional, herramientas propiamente dichas para nosotros poder mantenernos durante un tiempo a la hora de algún desastre o natural, bien sea por agua, por tierra, por aire, alguna situación de geotormenta, que era la película que usted estaba indicando hace rato, geotormenta, de una geotormenta que se ha dicho bastante también que pudiera producirse, o de estar quizás ocultos del sol durante varios días, porque eso también incluso en muchas literatura apocalíptica habla de un tiempo en que no vamos a poder ver el sol. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Excelente, excelente. Bueno, yo quería agregar unas cosas a lo que tú has dicho cosas muy, muy importantes. Entre algunas cosas que vi que recomienda, por ejemplo, este Ben Davidson, que se ha dado la tarea de alertar a la humanidad y hacer programas sobre supervivencia en caso de este tipo de desastres. Él habla, por ejemplo, de tener miel de abeja. La miel de abeja, te ayuda, primero es un antibiótico natural, es un energizante. Y en caso de que no tengas comida o que no puedas comer por lo menos en 3 días, con miel de abeja te puedes mantener y mantener tus niveles energéticos.
Y además te sirve para proteger el estómago de cualquier gastritis, ¿ok? También la puedes usar en heridas, en caso de que alguien sufre heridas como un sanador, como un antibiótico. Lo mismo es la sábila, o sea, tener sábila, ya, concentrados de sábila. Estoy hablando ya de estos concentrados que venden, ¿no? Y otra cosa bien interesante es, por ejemplo, el, el tipo de ropa. O sea, cuando hablabas tú, por ejemplo, de tener manga larga, manga corta, pero hay que tener en cuenta si tener, por ejemplo, ropa de lana, ¿no? Y de fibras que realmente abriguen, o sea, que realmente te protejan. Tener en cuenta eso, tener medias, ¿ok? Tener hasta unos buenos zapatos. Otra cosa que él dice es que lo que sí es seguro, lo que sí es seguro, porque tenemos muchos fenómenos, ¿no? Pero lo que sí es seguro es que va a haber una inundación. Entonces, que todos deberíamos tener un salvavidas. Y lo dice de una forma tajante. Todos deberíamos de tener un salvavidas para cada uno de nosotros en la casa. En caso de verdad que tengamos que pasar por tener que nadar o tener que atravesar algún área que está inundada. Este, y bueno, y habla también de las semillas. Las semillas se pueden tener, se pueden hasta secar, se pueden guardar y las puedes consumir. O sea, semillas secas y frutos secos. O sea, y eso te da grandes cantidades de energía. Y como dice Sergio, hay algo que es importantísimo y que si no lo decimos nosotros que estamos, no solamente para hablar de estas noticias, no por ser profetas del desastre, sino porque creemos que sí hay una trascendencia espiritual en el planeta. Entonces, si tú te dejas llevar por el pánico, por el psicoterror, si tú no te conectas con la divinidad, si es cierto lo de las profecías de Fátima, Edgar Cayce, Nostradamus, Mama Vanga, y etcétera, todo esto se trata de algo espiritual. Todo esto se trata de evolución espiritual. ¿Qué mal estaríamos si nos entregamos a la depresión, a la muerte, y si no tenemos la capacidad de conectarnos espiritualmente? O sea, no podemos perder la fe. Yo sé que hablar de desastre, en desastre, que a lo mejor puedes perder a tus familiares y te puedes hasta quedar solo. Pero aún así, si eso fuese así, no pierdas la fe. Y trata de conectarte con lo superior. Cree en lo superior. Porque esto no se trata de nosotros. Se trata de la humanidad. Se trata de supervivir como especie. Y si tú sobrevives y si tú eres parte de un plan divino en la nueva tierra, tú puedes transmitir algo trascendental, lo que éramos como cultura y que prevalezca en el tiempo, lo que somos como la humanidad del planeta Tierra. Entonces, eso es importante y creo que con eso vamos a cerrar, Sergio, con ese mensaje de que tenemos que sobrevivir, hay que apostar a sobrevivir. Y en medio de todo este desastre que estamos viviendo, que la sociedad poco a poco está colapsando, está colapsando la economía, la religión, la política, todo está cambiando porque nada de eso sirve. Y está cambiando la tierra que ya está fatigada de los refritos, de todos los ismos, del capitalismo, del comunismo, etcétera, etcétera, de todos los fascismos. Entonces ya la tierra está cansada y la tierra quiere hablar. Entonces la tierra va a ser como esos perritos cuando se bañan y se sacuden y se quitaron todas las pulgas encima. Eso es lo que va a pasar. Entonces, bueno, yo me despido, Sergio. Muchísimas gracias. Si tienes algunas palabras que quieras decir. Bueno, no, fabuloso. Bueno, quizás lo único que me faltó por decirle era que
todos tenemos que tratar también de mantener un pequeño lenguaje fácil con las personas que estemos. O sea, que casi siempre van a ser nuestros propios familiares. Un lenguaje fácil, un lenguaje de comunicación fácil. Palabras que nos ayuden o mímica que nos ayuden a saber en qué nos encontramos. Pero Excelente, igual, excelente. Bueno, igual lo que tú mencionas. vi otro programa de supervivencia donde un tipo decía que en caso de que estuvieras en la ciudad y hubiese desastres de saqueo y gente robando, era muy probable que hubiese gente armada y que te robaran tu casa, también te buscaran de secuestrarte. Que entonces uno tenía que tener una estrategia de saber cómo comunicarse con sus familiares con señas, o sea, saber cómo manejarse con eso. También nunca exponerse, nunca salir sin estar acompañado, siempre estar acompañado, en caso de que haya una situación de caos social. Y no estoy hablando solamente porque venga un meteorito o porque haya una inundación, sino hasta lo que está pasando ahorita que se está alzando la población. Porque bien, estamos hablando de gente que están votando a la calle y que la economía va para arriba, pues hay una inflación galopante. Entonces estamos viendo que muchos países están, tanto lo que está pasando en Brasil, aquí mismo en Venezuela también la gente está manifestando. Entonces, en Estados Unidos, o sea, tenemos que en estos días vi también cómo abuchaban al presidente de Francia. Y todo eso nos está indicando que hay un gran malestar de la población. Y estos cambios magnéticos pueden crear alteraciones psicológicas gravísimas, locura. Entonces, tenemos que protegernos también de eso, de nosotros mismos, de esa población que puede ser reactiva, hablar con nuestros familiares, tener sitios donde nos podamos reunir, hasta un transporte, o sea, qué manera nos podemos movilizar en caso de un desastre natural que se puedan alertar y nosotros podamos salir de la ciudad. Entonces, ¿de qué manera, cuáles son los medios? O sea, cuáles son los más familiares que tienen medios de transporte y cómo pudiésemos hacer para salir? Esas cosas nunca las hablamos. Entonces hagan un ejercicio. Yo les propongo, nosotros les proponemos, Sergio y yo, que hagan un ejercicio en su casa, después que vean este programa y que analicen, oye, ¿qué haríamos nosotros si hay un desastre global? O sea, ¿a dónde iríamos? Ah, a lo mejor vamos para casa de la abuela, que vive allá en el campo, y nos llevamos, vamos a ir llevando cosas para allá, vamos a comprarnos los salvavidas, o vamos a comprarnos cuestiones de supervivencia y la tenemos en la casa, y vamos a tener un bolsito por ahí preparado siempre, en caso, que siempre se dice que en caso de terremoto, ya se ha avisado 2 veces para Venezuela terremotos, y no se han dado. ¿No? Lo que se han dado son deslaves e inundaciones. Entonces, no sabemos. Entonces, tengamos esas cositas por allí. Hay mucha limitación económica. De repente la gente no tiene ni comida en su casa para decir que va a guardar túnez, ni va a guardar cuestiones. Pero sí se puede cuando se va al mercado, a lo mejor sí puedes comprar la miel, la tenés por ahí, o a lo mejor sí te puedes comprar unas almendras, unas semillas, las tienes por allí, las semillas de girasol son muy buenas, si se consiguen, y tienes eso guardado para una emergencia, solo para una emergencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Sergio. Espero que este programa haya sido de su interés y si no es, recomiéndenlo y sobre todo, escuchen las noticias de Paladines porque estamos haciendo un recorrido por todo lo que pasa en el mundo y dando recomendaciones a nivel espiritual. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego para todos y siempre manténgase con un espíritu consciente y colaborador. Eso es muy importante. Que Así. pasen buenas noches. Buenas noches.